Entonces, pues aquí les destapo hoy una vez el cofre. Lo que queremos mostrarle hoy, básicamente son los tres pilares. Queríamos hacerles presentación hoy. Aquí los ponemos, lo pueden ver en diferentes tamaños. Consideramos nosotros desde Río Claro que precisamente en ese orden de menor a mayor es la importancia de cada uno de estos pilares, ¿sí? El primero, que es la eficiencia granulométrica, que está relacionada pues con el tamaño de partícula de estas enmiendas. Obviamente pues es importante, pero de los tres consideramos nosotros es el menos importante. Luego está la parte de la eficiencia química, relacionado pues con las fuentes directamente, con el tipo de productos que contienen estas enmiendas. Y tercero, la parte pues ya de especificidad. Cuando hablamos de especificidad, nos estamos refiriendo a que las enmiendas tienen que ser diseñadas o el tipo de producto que se use en una finca tiene que ser el adecuado para las condiciones de esa finca y del suelo de esa finca. Esto lo mencionamos porque hemos visto pues que hay muchas empresas, muchas casas comerciales que pretenden vender enmiendas diseñadas como por decir algo para el cultivo de café, o la enmienda de palma, o la enmienda de arroz, ¿cierto? Entonces realmente es imposible lograr caracterizar todos los suelos de una región bajo una sola enmienda. Entonces nosotros lo que siempre solicitamos y siempre tratamos de hacer es, primero que todo, encontrar cuáles son las condiciones de la finca y los análisis de suelos que tiene esa finca antes de ponernos a generar una recomendación. Entonces esos son los tres puntos. Voy a intervenir un poco al principio en la parte de granulometría, explicando específicamente cómo se hacen los procesos de molienda. Entonces por eso pues voy a gastar un espacito del tiempo de David. La siguiente, David. Entonces acá pues de nuevo lo mismo. La eficiencia granulométrica y el equivalente químico están relacionados con el famoso concepto del PRNT, poder relativo de neutralización total, que David lo va a explicar con detalle más adelante. Ese concepto del PRNT nos dice qué tan reactiva es una enmienda, y está compuesto básicamente por dos partes importantes, que son el equivalente químico y el equivalente granulométrico. Entonces esos son los dos primeros pilares. Y el otro es la especificidad, es decir, que la enmienda vaya efectivamente diseñada o seleccionada a partir de un análisis de suelos para la finca donde la vamos a utilizar. Ese es básicamente el tema del webinar de hoy. El siguiente, David. Bueno, entonces, como les digo, pues yo en esta compañía inicié en la parte operativa hace muchos años. Entonces tengo alguna información de cómo son nuestros procesos, y por eso pues me atrevo a hablar de esta parte. Básicamente en los procesos de una molienda, de una enmienda, lo que se hace es tomar unos minerales, unas rocas de distintas procedencias, se pasan por una trituradora, luego por unos molinos, y al final se clasifican en unas clasificadoras o zarandas, ¿sí? ¿Qué es lo importante en esto? Que en la clasificación que se haga, el material quede con una molienda adecuada. Esa molienda, ¿quién la define? ¿Quién define que una enmienda deba ser más o menos molida? Eso está de acuerdo a unas normas, ¿cierto? La normatividad, en cada país pues hay su norma. Nosotros acá en Colombia tenemos el ICONTEC, es el instituto que normaliza todas las diferentes normas de Colombia, y hay una norma específica para el caso de la molienda de estas enmiendas inorgánicas. La idea de esto es que la molienda sea suficientemente fina para que el producto reaccione todo, pero tampoco tan demasiado fino que haya pérdidas por deriva, por vientos o por lavado. Bueno, hay varias razones por las cuales un material demasiado fino tampoco es conveniente, ¿cierto? Esa norma es la que desde los años 90 es vigente. Hubo una actualización hace unos par de años, pero la norma sigue siendo vigente. Entonces, para hablar de esa norma, pues tenemos que entender qué es un tamiz, ¿sí? Y cómo debemos nosotros verificar, si queremos hacerlo en campo, la calidad de una enmienda, si está bien o mal molida. Entonces, la norma básicamente lo que dice es que todo el producto debe pasar por un tamiz número 20. En la foto se puede apreciar, ahí está el tamaño de la mano de una persona. Se puede apreciar que es un tamiz número 20. El tamiz número 20 tiene en una pulgada lineal 20 orificios, es decir, que en una pulgada cuadrada, o sea, 20 por 20, tendría 400 orificios. Y ese tamaño debe pasar
todo el producto, ¿cierto? Pero la norma además va un poco más allá, no solamente se queda en que cumpla con pagar esta malla 20. Adicionalmente, dale siguiente de ahí, por favor. La mitad del producto debe pasar por la malla 100. Ahí lo ven, ya es mucho más tupida, es mucho más, ya es una tela, ¿cierto? El 50% de un producto debe pasar por este tamiz número 100. Y esto hace pues, que el producto tenga, la mitad del producto sea supremamente fino, ¿cierto? Esta es la normatividad vigente y con esto nosotros venimos trabajando hace muchísimos años y los productos han funcionado muy bien. Para hacer empresas en campo, lo adecuado es llevar tamices certificados de estos tipos, un tamiz 20 y un tamiz 100, una balanza para pesar los distintos porcentajes que pasan estos tamices. No es indicado llevar telas, trapos o tapabocas para tamizar enmiendas. Esa no es la manera o el indicador para saber si una enmienda es buena o mala. Fundamental llevar estos tamices que cumplan con la normatividad vigente. Bueno, hasta ahí el tema de la granulometría. La siguiente, David. Un poco más adelante. La razón de que esta norma, digamos, sea o defina las cosas así, es porque cuando los materiales son demasiado gruesos, es decir, cuando no pasan el también número 20, son materiales que se consideran inefectivos, es decir, no reaccionan. Y los materiales que están entre malla 20 y malla 80 tienen una reactividad media, reaccionan en un periodo de 3 a 10 meses, ¿cierto? Ahora, el material que pasa a malla 80, todos los materiales que pasan, o sea, tamiz 80, 100, 200 o 500 o 600, pues cualquier de esos tamices, la eficiencia sigue siendo la misma, no aumenta la eficiencia granulométrica, sigue siendo 100%, 100%, 100%. Entonces, por eso cuando ya uno pasó el tamiz 80 ya no tiene ningún sentido seguir moliendo. Y esto lo podemos evidenciar en un ensayo que hicimos en unas pruebas de incubación, unas pruebas de reactividad, ¿sí? Donde pusimos varios materiales, carbonatos de calcio, dolomitas, óxidos de calcio, óxidos de magnesio, silicatos, con la molienda de esta normatividad NTC 5424, y vimos cómo en general todo reacciona muy bien. En un periodo de 25 días la mayoría de los materiales han reaccionado, y a los 60 días todavía hay un efecto del producto, todavía la acidez de ese suelo, que era un suelo bastante ácido, no había cambiado de manera sustancial. Sin embargo, uno de los tratamientos se hizo con una cal líquida, que es molido en una malla 600. El material efectivamente reaccionó muy bien, de manera muy rápida, a los 25 días ya hemos mostrado unos muy buenos resultados, pero cuando miramos el tema a los 60 días, ya la acidez se estaba devolviendo como a los niveles de donde venía ese suelo, ¿cierto? Entonces eso lo que nos mostró es que la residualidad de estos materiales es muy baja. Entonces, por eso creemos nosotros que lo indicado es moler de acuerdo a una norma, que es lo que hace. La siguiente, David. Bueno, el equivalente químico que nosotros consideramos que es más relevante que el equivalente granulométrico se logra pues a partir de unos materiales, unas fuentes que son ya diferentes a las minerales. Es decir, cuando aquí vemos en la diapositiva 3 minerales muy conocidos o usados en la agricultura, la caliza o carbonato de calcio, la dolomita o carbonato de magnesio y la serpentina. Esos 3 materiales normalmente, como son rocas y se muelen, deben ser finamente molidos para que haya una buena reactividad. Pero cuando estos materiales nosotros los transformamos a través de procesos químicos o térmicos, los convertimos en unas formas distintas, mucho más reactivas y solubles, ¿sí? Estos minerales ya transformados, nosotros les hemos acuñado un par de nombres. Uno es fertienmienta, el otro es fertinúcleos, cuando ya estamos hablando pues, de productos fertilizantes, pero en el caso de las fertienmientas, son básicamente estas mismas rocas que al ser pasadas por un proceso industrial, puede ser de calcinación o de fusión, o en un proceso químico, básicamente de acidulación con algún ácido, sus contenidos se transforman a materiales como óxidos, hidróxidos, sulfatos y los termofosfatos. Esto es importante mencionarlo porque el equivalente químico para nosotros juega un papel mucho más relevante que el equivalente granulométrico. La mayoría de los productos que comercializa hoy día Río Claro con excelentes resultados son estas fertienmiendas que tienen un alto equivalente químico. La siguiente, por favor. Esta
es evidencia pues, de que estos materiales son tan reactivos y tan solubles que inclusive los granulamos, los vendemos granulados para muchos cultivos. Yo aquí ya voy a dejar la parte mía y voy a entregarle a David, pero lo que quiero contarles es que estas vertimientas granuladas se vienen usando en varios países con mucho éxito, ¿cierto? Mostrando buenos resultados. Y si estos materiales no fueran así de reactivos y así de solubles, pues cómo vamos a pensar nosotros en granularlos. Entonces paso a dejar allá a David con toda la parte técnica y contando todo este tema de las experiencias con las enmiendas granuladas. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, como me presentó el ingeniero Juan Guillermo, mi nombre es David Torres, soy ingeniero agrónomo de la UPTC. Sí, digamos que muchas de las enmiendas que se trabajan hoy día en Colombia pues son de origen mineral, no son enmiendas con procesos industriales. Al generar procesos industriales, como son la calcinación, digamos que un material puede pasar a ser 180 o hasta 200 veces más soluble en comparación con un carbonato de calcio o una dolomita, que es el carbonato doble de calcio y magnesio. Esto pues es una situación que sucede en los suelos de Casanare, ¿sí? Casanare pues es una zona mal drenada, digamos que la mayor parte del año los suelos están en constante saturación de agua, ¿sí? Están en un proceso constante de reducción. Esto promueve procesos de reducción del hierro y al generarse la reducción del hierro, pues la planta es muy susceptible a la toxicidad por este mismo elemento. Nosotros, bajo estas condiciones edafoclimáticas, hemos tratado de diseñar más que todo enmiendas granuladas buscando efectos más nutricionales que correctivos, ¿sí? Trabajando principalmente silicatos de calcio térmicos, sulfatos de magnesio, que son silicatos de magnesio acidulados con ácido sulfúrico, y trabajando también fosfoyeso, que es un sulfato de calcio de origen químico. Al generar la aplicación de este tipo de materiales, nosotros generamos cambios a nivel de pH, aumentos de pH. Recordemos que cuando hablamos de niveles de acidez, la principal limitante en los suelos por acidez es más que todo la alta concentración de aluminio de cambio que se presenta en suelos con pHs inferiores a 5.5. Digamos que el objetivo a nivel de pH en un suelo es llegar a un valor de 5.5 y a partir de este neutralizar total o parcialmente la acidez de cambio. Pero al generar la aplicación de estas enmiendas granuladas, no solo buscamos efectos correctivos, también buscamos efectos nutricionales. Por ejemplo, lo que se ve acá en este cultivo de arroz, acá tenemos una aplicación de sulfato doble de calcio y magnesio versus la no aplicación de este tipo de materiales, buscando más que todo un efecto nutricional sobre un efecto correctivo, ¿sí? Entonces digamos que hay muchos manejos a los cuales se les pueden dar a las enmiendas buscando diferentes estrategias o alternativas para el manejo de los cultivos. Con respecto al equivalente químico y granulométrico, todo parte del poder relativo de neutralización total. El poder relativo de neutralización total mide la capacidad que tiene un material para reaccionar de manera efectiva en un plazo o en intervalo de tiempo de 1 a 3 meses. Y está en función del equivalente químico, ¿sí? El equivalente químico mide la capacidad que tiene un material correctivo para neutralizar cierta concentración de aluminio de cambio en comparación o en función al carbonato de calcio puro. Al carbonato de calcio puro, como es un material o es una molécula que pesa 100 gramos mol, se han asignado 100 unidades de equivalente químico. La reactividad de un carbonato de calcio de una cal agrícola es muy diferente en comparación a un óxido de calcio. ¿Cómo se obtiene el óxido de calcio? Simplemente se toma el carbonato de calcio, se somete a una temperatura de calcinación, que es una temperatura comprendida entre los 850 máximo 1200 grados centígrados, y al generar ese proceso se disipa del carbonato de calcio el dióxido de carbono y se promueve la formación del óxido de calcio. Este óxido de calcio tiene un peso molecular de 56 gramos mol, lo cual, ¿qué quiere decir? Si yo por regla general, para neutralizar un mil equivalente de aluminio, requiero de 1 tonelada de carbonato de calcio o de cal agrícola, para generar el mismo efecto en la neutralización del aluminio de cambio, requeriría 560 kilogramos de óxido de calcio. Por tal motivo se ha asignado un equivalente químico mucho mayor, porque el equivalente químico está en función del peso molecular. Si la molécula pesa menos, pues se asignan más unidades de equivalente químico, o sea, el material tiene mayor capacidad para generar la neutralización del aluminio de cambio. Y aquí pues entra una materia prima, digamos, o un material, una molécula que es el óxido de magnesio, usado como enmienda es el material más liviano, solo pesa 40 gramos mol, y es casi 2.5 veces más reactivo en términos de equivalente químico que el carbonato de calcio. Con respecto al equivalente granulométrico, cuando nosotros hablamos de equivalentes granulométricos, lo que tenemos que buscar
son materiales, digamos, si hablamos de materiales tipo carbonatos de calcio y de magnesio, que son materiales de baja reactividad, debemos buscar materiales que siempre obligatoriamente pasen malla 20, o sea, que tengan tamaños de partícula comprendidos entre los 0.85 milímetros a los 0.42 milímetros, asegurando una reactividad del material. Pero por normas técnicas colombianas, el 50% del material debe pasar malla 100, asegurándonos de que un porcentaje del material va a reaccionar de manera inmediata y el otro porcentaje del material va a reaccionar en un plazo de 1 a 6 meses, asegurando un efecto residual de las enmiendas. Recordemos que nosotros estamos bajo condiciones tropicales, ¿sí? Tenemos periodos de precipitación muy fuertes y esos periodos de precipitación promueven la lixiviación de algunas bases intercambiables, principalmente calcio y magnesio, ¿sí? Y también de potasio. Nosotros con las enmiendas y con estas enmiendas de alta reactividad, como son el fosfoyeso, que es el sulfato de calcio de origen químico, el mismo yeso agrícola, que son materias primas que son 250 veces más solubles que una cal agrícola, tenemos que buscar también efectos residuales. Muchas empresas de producción agrícola extensiva en Brasil inclusive buscan yesos en malla que no supere 40 mesh, porque ellos saben la alta reactividad de un yeso y no quieren que se promueva de pronto la lixiviación o el efecto inmediato de ese yeso y no tengan un efecto residual con respecto a la neutralización del aluminio de cambio. Entonces, digamos que este tema de equivalente granulométrico, recordemos, cuando el material pasa malla 60, ¿sí? O sea, cuando el material tiene un tamaño de partícula menor a los 0.25 milímetros, se asignan 100 unidades de equivalente químico. Yo puedo tener un material malla 60 o puedo tener un material malla 600 y la reactividad con respecto a la eficiencia granulométrica va a ser la misma, inclusive como lo vimos en la gráfica anterior. Si yo tengo un material ya finamente molido por encima de malla 200, el efecto residual con respecto a la neutralización del aluminio de cambio no se va a ver prolongado después de 1 o 2 meses. Entonces vamos a perder el efecto de control de acidez. Y eso es lo que observamos acá. Entonces, preocupémonos, por favor, trabajemos un porcentaje de materiales de alta reactividad comprendidos entre malla 20 a malla 100 y otro porcentaje que me supere malla 100 para asegurar una reactividad inmediata, pero también tener en cuenta el efecto residual. Y aquí es donde nosotros observamos los tamices. Observen un tamiz malla 20, digamos, con lo que realmente se puede clarificar que una enmienda va a ser reactiva a nivel de su eficiencia granulométrica. Se hace es con un tamiz, ¿sí? No se hace con un tapabocas, ni se hace tampoco con una prenda de ropa. Eso es algo totalmente incoherente. Siempre busquemos que si vamos a hacer esas pruebas, tengamos a mano los tamices para poder generar esta prueba de eficiencia granulométrica. Dentro de los materiales usados como enmienda, principalmente tenemos carbonatos, ¿sí? Los carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio. El material que más comúnmente se usa aquí en Colombia pues es la dolomita, que es un carbonato doble de calcio y magnesio. Estos materiales son materiales de origen mineral, ¿sí? Se requiere de generar un proceso de trituración, molienda y selección. Al ser materiales de origen mineral, la solubilidad o la reactividad de estos materiales es muy baja y el uso de estos materiales está supeditado única y exclusivamente a suelos de carácter extremadamente ácido a muy fuertemente ácido. Cuando se trabajan estos materiales en pH cercanos a la neutralidad, se requieren de otras condiciones o precipitaciones extremadamente altas, acumulativas, para poder generar la reactividad de este tipo de materiales. Los óxidos. ¿Cómo se obtienen los óxidos? Se toman los carbonatos de calcio y de magnesio y se someten a temperaturas de calcinación en un horno de calcinación. Esa temperatura debe ser controlada. Cuando la temperatura supera los 1200 grados centígrados, se dice que el material se ha calcinado a muerte. Y prácticamente lo que nosotros generamos es que una roca sedimentaria tipo carbonato de calcio se convierta en una roca metamórfica tipo mármol, ¿sí? O sea, ahí es cuando se dice que se llega a calcinación a muerte. Entonces, todos esos procesos deben ser estrictamente controlados para no llegar a calcinación a muerte, porque esos son materiales que no van a reaccionar. El objetivo de esto es generar óxido de calcio, también conocido comúnmente como la cal viva, óxido de magnesio, que es un fertilizante ampliamente usado en el mundo como fuente de magnesio. Es un material que es mucho menos soluble que el óxido de calcio. Y también está dolomita calcinada. Hay una claridad bastante interesante. Resulta que nosotros aquí en el país tenemos depósitos muy pequeños de carbonato de magnesio para promover la formación de óxido de magnesio. Pero sí tenemos carbonato doble de calcio y magnesio, o sea, tenemos dolomita. Y podemos generar óxidos de magnesio a partir de dolomita o óxido doble de calcio y magnesio. Este es un material que es 180 veces más soluble que el carbonato doble de calcio y magnesio o la dolomita. Entonces es una excelente fuente para generar cambios a nivel de pH y aportar calcio y magnesio a nivel nutricional. Los hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Simplemente es el contacto de los óxidos de calcio o de magnesio con agua
¿sí? Al entrar el material con agua, el material se hidrata y se promueve la formación del hidróxido de calcio o de magnesio. Hay algunas empresas que promueven la venta de hidróxidos de calcio y de magnesio, pero digamos que apagar 100% un óxido, perdón, de calcio o de magnesio, pues es bastante complicado. Se requiere de un reactor químico o de una piscina de decantación. Si se hace el proceso en una piscina de decantación o en reactor químico, de todas maneras después se tiene que dar un secado al material, porque si el material tiene un porcentaje de humedad muy alto, pues el manejo es bastante engorroso en campo. Entonces lo mejor es generar la aplicación del óxido de calcio o de magnesio y esperar a que vengan los periodos de precipitación y el material se pueda apagar en campo sin ningún problema. Hay que tener cuidado con respecto al manejo del óxido de calcio. Resulta que los óxidos de calcio son materiales altamente segmentantes, entonces el material se tiene que incorporar de manera homogénea en el suelo y no generar sobrecapas o no tener material sobrepuesto, porque el material se puede segmentar y se puede promover la formación de costras calcáreas. Y otra precaución con respecto al uso de los óxidos es que son materiales que al entrar en contacto con el agua generan un efecto abrasivo, ¿sí? Y al generar ese efecto abrasivo pues pueden afectar la salud de algunos de los operarios que estén manipulando este tipo de materiales. Después tenemos los silicatos. Dentro de los silicatos tenemos principalmente silicatos de magnesio, ¿sí? Como son serpentina, que es el material que está acá, es un material de origen mineral, es con el que nosotros contamos aquí en Colombia. La serpentina es un material que es 2.2 veces más soluble que una dolomita, o sea que está también restringido única y exclusivamente para manejo en suelos de carácter ácido. Ya lo que son óxidos, lo que son sulfatos de calcio y de magnesio tipo, para el caso sulfato de calcio tipo yeso, fosfoyeso, son materiales que no tienen restricción con respecto a los valores de pH y se pueden trabajar en cualquier condición de pH. Y ahorita vamos a ver una tabla de solubilidad. Están los silicatos de calcio y silicatos de calcio de origen térmico, y también hay silicatos de calcio de origen mineral, como son la gualastonita. También están los termofosfatos, clasificados dentro de fuentes de silicio, ¿sí? y materiales que generan cambios de pH. ¿El termofosfato qué es? Es un fertilizante fosfórico, ¿sí? Se toma la roca fosfórica y mezcla con una proporción baja de dolomita y silicato de magnesio, tipo olivino azul. Se funden las materias primas en un horno eléctrico, un horno de arco eléctrico, temperatura mínima de 1500 grados centígrados, y posterior a ello se da un choque térmico en una piscina de decantación. Al generar este proceso industrial, el material original, digamos roca fosfórica, que es de baja citrosolubilidad, pasa a tener una citrosolubilidad de hasta el 90%. Recordemos que los fertilizantes fosfóricos citrosolubles llegan a tener una alta eficiencia bajo condiciones tropicales así. Solubilidad de algunas enmiendas, fertienmiendas y fertilizantes. Esto es una tabla que muestra los diferentes materiales usados como enmienda y algunos fertilizantes, algunas fertienmiendas. Digamos que las fertienmiendas se categorizan en esta parte, ya más adelante lo vamos a explicar. Aquí tenemos la solubilidad pH 7 a 25 grados centígrados, gramos por litro. Observen que la solubilidad de los materiales de origen mineral pues es bastante baja, ¿sí? Presentan una solubilidad muy baja, pues son materiales que no tienen procesos industriales. Litros para solubilizar 1 kilogramo. Vean, por ejemplo, para carbonato de calcio se necesitan 76.923 litros de agua para tan solo solubilizar 1 kilogramo de carbonato de calcio, pero eso es una condición de pH 7. Los carbonatos de calcio y de magnesio reaccionan muy bien, pero si yo tengo la capacidad de incorporar el material en el suelo, hacer una mezcla homogénea del material con el suelo, y también en condiciones de carácter extremadamente ácidas, ahí reacciona muy bien un carbonato de calcio o de magnesio. Si yo tengo cultivos perennes, cultivos permanentes, y voy a aplicar un carbonato de calcio o una dolomita en superficie, como el carbonato reacciona en contacto con el medio ácido, digamos el carbonato es de baja movilidad a través del perfil del suelo, pues ¿qué va a suceder? Ese efecto correctivo o efecto nutricional que se pueda dar a largo plazo se va a evidenciar solo a 5 centímetros de profundidad. Y ahí es donde entra un material de excelente movilidad, que son los yesos. Entonces, acá tenemos, digamos que esta columna sería de pronto la más importante de la tabla. Tenemos los milímetros de agua lluvia necesarios para solubilizar 1 tonelada por hectárea, asumiendo una eficiencia del 50%. Esto es una condición de pH 100, recordémoslo, en un pH neutro. Carbonato de calcio requiere 15.384 milímetros de agua lluvia, es una cantidad de agua extremadamente alta. Si pasamos al otro escenario, ¿sí? De las fertienmiendas, o sea, materiales que ya han tenido un proceso industrial, ya sea de calcinación o un proceso químico de acidulación, ¿sí? Veremos acá, silicato de calcio térmico requiere en una condición de pH 7 2.100 milímetros de agua, pero eso puede cambiar. Si yo tengo una condición de acidez, la cantidad de agua va a ser mucho menor, ¿sí? Para el caso de dolomita calcinada, esta en una condición de pH neutro requiere solo 144 milímetros de agua lluvia, o sea, una condición de acidez perfectamente con 80 milímetros de agua lluvia, yo puedo generar la solubilidad o la reactividad de 1 tonelada de dolomita calcinada por hectárea.
¿sí? Entonces ya es un material que nosotros solo lo vamos a ver con un efecto correctivo, sino también con un efecto nutricional. Y recordemos que dentro de los materiales comerciales utilizados como enmiendas, dolomita calcinada es el material que tiene mayor equivalente químico, porque es un material que tiene un equivalente químico de 180 unidades. O sea, la capacidad correctiva de dolomita calcinada es excelente porque tiene 30% de óxido de magnesio. Después está, bueno, hidróxido de calcio. Recordemos que pues, estos materiales es mejor aplicarlo como óxido y esperar a que el material entre en contacto con el agua y se genere el hidróxido de calcio a nivel de suelo. Después tenemos yeso mineral y fosfoyeso. Estos son los sulfatos de calcio. Sulfatos de calcio son materiales que son de 200 a 240 veces más solubles que un carbonato de calcio y de magnesio. Para países como Brasil, que hoy día es el tercer productor de alimentos en el mundo y el principal productor de soya en el mundo, la única fuente de calcio en suelos de alta extensión, bajo condiciones edáficas, omitiendo, digamos, sistemas de fertirriego, la principal fuente de calcio es fosfoyeso o yeso agrícola. ¿Sí? Ellos no trabajan ninguna otra fuente de calcio. Fosfoyeso también para nuestras condiciones tropicales, suelos de carácter ácido, yeso mineral o fosfoyeso, que es el yeso de origen industrial, es una excelente alternativa como fuente nutricional de calcio, abarcando la totalidad del calcio que requiera nuestro cultivo. ¿Sí? Y no solo eso, es un material que también está aportando altísimas concentraciones de azufre en forma de sulfato, y es un material extremadamente económico en comparación con fertilizantes cálcicos de extrema solubilidad. Y aquí ya pasamos a la parte inferior, ¿sí? Fertilizantes como tal. Aquí, por ejemplo, destacamos sulfato de magnesio. Este sulfato de magnesio es un silicato de magnesio, este material de acá, una serpentina, acidulada con ácido sulfúrico en un reactor químico. Y la solubilidad, pues ya es como la de un fertilizante. Es un material que tiene la misma solubilidad prácticamente de un sulfato de potasio de uso edáfico, ¿sí? Y la cantidad de agua pues va a ser mucho menor. Estos materiales pues ya son extremadamente solubles. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos en condiciones del trópico, no debemos buscar fertilizantes de tan alta solubilidad, ¿sí? Y más si nosotros tenemos ciclos o planes o programas de fertilización. ¿Por qué? Si yo busco fertilizantes de alta solubilidad y de pronto después de generar la aplicación de ese ciclo de fertilización tuve una precipitación cercana a los 80 o a los 100 milímetros, pues es muy factible de que perdamos gran parte de ese fertilizante, ya sea por escorrentía superficial o inclusive por lixiviación. Entonces tenemos que tratar de buscar tecnologías a nivel de fertilizantes que no sean de liberación o que no sean tan solubles, que sean de una liberación un poco más controlada para asegurar un efecto residual o nutricional de los elementos que están componiendo ese tipo de fertilizantes. La reacción del yeso en el suelo. Como lo mencioné anteriormente, muchas de las enmiendas están limitadas porque son de baja movilidad. Por eso es que nosotros siempre que diseñemos enmiendas especiales debe existir una base mínima de yeso o de sulfato de calcio. Cuando se aplica sulfato de calcio en superficie, este puede presentar una movilidad superior a los 20 centímetros. Dependiendo de la dosis que nosotros vayamos a manejar, también hay que tener mucho cuidado con la dosis de yeso que se vaya a trabajar, ¿sí? Pero es un material que perfectamente puede profundizar por debajo de los 20 centímetros, promoviendo el desarrollo radicular. ¿Qué sucede en profundidad? En profundidad el calcio se disocia del sulfato, que recordemos que es una sal pues de alta solubilidad en comparación con otros materiales usados como enmienda 250 veces más soluble que un carbonato de calcio. Se disocia el calcio del sulfato y el calcio me desplaza de la fracción coloidal al aluminio, del complejo organomineral. ¿Sí? ¿A dónde me lo desplaza? Me lo desplaza hacia la fracción soluble. Y en la fracción soluble se forman pares iónicos, sulfato se acompleja con aluminio y me forman sulfatos de aluminio no tóxicos. ¿Cuál es la ventaja del uso de yeso? Que el yeso, a diferencia de la aplicación de carbonatos o de óxidos o de hidróxidos de calcio, de magnesio, me precipita el aluminio, o sea, me lo saca de la rizósfera, de la porción de suelo ocupada por la raíz, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros hacemos un plan de enmiendas, la acidez tiende a restituirse. La precipitación me lava bases y los cationes que quedan son principalmente cationes como el aluminio, ¿sí? Que son cationes trivalentes. Y hay parte otro concepto también específico con respecto al manejo del yeso. Mucha gente o muchos técnicos le tienen miedo al manejo de yeso que porque lava bases. Si yo tengo un suelo extremadamente ácido, con altas concentraciones de aluminio, el sulfato siempre va a tener afinidad principalmente por el aluminio, que es el catión trivalente. O sea, y si yo tengo, digamos, pongamos un escenario, suelos de los llanos orientales, oxisoles desaturados con altas concentraciones y saturaciones de aluminio de cambio, el único riesgo que yo voy a tener de lavar va a ser aluminio. Entonces ahí podemos trabajar dosis fuertes de yeso sin ningún problema. Inclusive, al bajar el aluminio, al precipitar el aluminio, sacándolo de la zona de absorción radicular, cuando nuevamente se restituya la acidez, no vamos a tener problemas por este elemento. Y otra condición,
asociada a las condiciones de acidez de los suelos de los llanos orientales y de muchos de los suelos ácidos que tenemos aquí en Colombia. Recordemos que el 85% de los suelos en Colombia son de carácter ácido. El sulfato también me ayuda a la precipitación del hierro. Sí, el hierro cuando está en estado de reducción es un material que llega a ser altamente fitotóxico para algunos cultivos. Miremos acá, después me toma magnesio, ¿sí? Genera una removilización de magnesio, de calcio, asegurando también, digamos, actúa como si fuera el incorporador químico de esas enmiendas cuando se trabajan en enmiendas en superficie. Y por último me toma potasio, aunque potasio, pues potasio es un elemento monovalente, ¿sí? Al ser un catión monovalente, prácticamente la precipitación de potasio se da sola, de por sí por regla general, cuando nosotros tenemos un análisis de suelo siempre tenemos mayor concentración de calcio, después concentración de magnesio y por último concentración de potasio. Potasio es un catión monovalente y la capacidad de absorción con respecto al complejo organomineral o a la fracción coloidal del suelo pues va a ser muy baja, entonces va a ser un elemento muy susceptible a los lavados. A este proceso los brasileños lo llaman la bendita lixiviación, ¿sí? Para ellos el yeso es prácticamente su base en todas sus formulaciones de enmiendas y ellos siempre buscan una neutralización total o parcial del aluminio de cadmio. Y otra de las ventajas de este yeso es que el yeso pues, es una sal neutra, ¿sí? Él tiene compatibilidad con fertilizantes nitrogenados de origen amoniacal. Entonces no tenemos incompatibilidades con respecto a los niveles de pH del yeso porque es una sal neutra. Los tres pilares de la efectividad de las enmiendas agrícolas. Vamos a hablar de la especificidad en el uso de enmiendas a partir de diferentes herramientas de diagnóstico. En este caso, la principal herramienta de diagnóstico que vamos a trabajar va a ser el análisis de suelo. Aquí tenemos un análisis de suelo de pH extremadamente ácido, bajos contenidos de carbono orgánico, bajas concentraciones de fósforo y baja concentración de bases intercambiables en general. Una baja capacidad de intercambio catiónico también por la baja concentración de bases que tenemos en ese suelo. No hay afectación por problema de sales, digamos la conductividad eléctrica está en valores normales o valores bajos, digamos que no habría un problema por salinidad. Tenemos sí una alta concentración de aluminio, ¿sí? Una clase textural franca. Tenemos una alta concentración de hierro. Y digamos que aquí tenemos el diagnóstico general de ese suelo. Una concentración moderadamente alta también de manganeso, digamos, puede llegar a ser problemática si el suelo presentara alguna condición de reducción, y bajas concentraciones de elementos menores, principalmente zinc y oro, junto con bajas concentraciones de azufre. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Sí? Resulta que cuando nosotros tenemos este panorama de suelos bajo diferentes tipos de cultivo, tenemos que diseñar enmiendas en donde a partir de esa enmienda busquemos el aporte de elementos como calcio, como magnesio, como azufre, como silicio, ¿sí? Y también buscar el aporte de los elementos menores, que es la estrategia que yo les voy a mostrar a continuación. Este es el diseño de una mezcla específica, ¿sí? Para un cultivo de cítricos. Acá nosotros tenemos un porcentaje de yeso agrícola, partiendo de que el yeso es un material que es 200 veces más soluble que el carbonato de calcio, 35% trabajando yeso agrícola, con todos los efectos benéficos que acabo de mostrar del yeso. Tenemos un 29% silicato de calcio. Los silicatos de calcio industrial son las fuentes más reactivas usadas como fuentes de silicio. Y silicato de calcio es un material que tiene excelentes resultados con respecto a la neutralización del aluminio de cambio. ¿Por qué? Porque resulta que una vez el silicato se disocia del calcio, tiende a la formación de ácido ortosilícico. Para formar ese ácido ortosilícico, él genera cambios a nivel de pH, o sea, genera aumentos de pH. Cuando se genera un pH 5.5, cuando se incrementa un pH, digamos, de extremadamente ácido y se llega al valor de 5.5, el aluminio se neutraliza total o parcialmente formando quipsita o trihidróxido de aluminio. Pero ese ácido ortosilícico también me puede neutralizar de manera directa al aluminio formándome aluminosilicatos insolubles. Entonces, silicato de calcio es una excelente alternativa. Y también para cultivos, digamos, hiperacumuladores de silicio, donde este elemento cumple sus efectos benéficos. Un porcentaje de sulfato de magnesio. Este sulfato de magnesio, bueno, recordando, hacer una aclaración acá, para los productos, digamos, para los países a los cuales nosotros estamos exportando ese tipo de material, el material se conoce con el nombre comercial de Fertisilic T. El sulfato de magnesio, que es el silicato de magnesio acidulado con una solubilidad similar a la de un sulfato de potasio, lo trabajamos en un 10% dentro de la mezcla. Esto más que todo buscando un efecto nutricional inmediato de magnesio, ¿sí? Y de azufre. Y este material también tiene silicio porque el material original es un silicato de magnesio acidulado. Entonces es un silicio de excelente disponibilidad para la planta. Acá tenemos este sulfato de magnesio como nombre comercial en el exterior, se conoce como Fertisilic Q. Una de las estrategias que nosotros nos hemos enfocado principalmente con el manejo de enmiendas especializadas es buscar la mezcla de estas enmiendas con elementos menores, ¿sí? Principalmente lo que es bórax, borato sódico, pentahidratado y sulfato de zinc.
Estos materiales son de altísima solubilidad. ¿Qué pasa con estos materiales? Estos materiales vienen principalmente en presentación de cristales solubles. Son materiales, o digamos la presentación son cristales de una presentación o una molécula extremadamente fina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mezclamos con otras materias primas, silicatos de magnesio, dolomitas calcinadas en diferentes porcentajes, balanceamos dependiendo del objetivo que nosotros queramos a nivel nutricional con respecto a los elementos menores, y al estar toda la mezcla de manera homogénea en polvo, junto con los cristales solubles, que en este caso son los fertilizantes de elementos menores, pues aseguramos una distribución homogénea, no tenemos segregación de estos elementos menores. Entonces, desde una enmienda podemos buscar el aporte de la totalidad del calcio a nivel nutricional, el aporte de la totalidad del magnesio, del silicio también a nivel nutricional, el aporte a la totalidad de zinc, de boro, ¿sí? Y generar las correcciones del aluminio de cambio. O sea, el objetivo de una enmienda especializada es apuntarle a varios objetivos, a varias metas, que son corrección de la acidez de cambio, generar cambios a nivel de pH y aportar elementos nutricionales. Aquí ya como plan complementario a todo el plan de manejo nutricional, tendríamos que mirar fuentes de nitrógeno, fuentes de fósforo y fuentes de potasio. Pero más adelante podríamos hablar en otra conferencia de cómo se trabaja en profundidad ya la fertilización. Estos son los aportes que genera esta enmienda, ¿sí? Observen, con una dosis de 1 tonelada por hectárea, aportamos 184 kilogramos de calcio en un suelo con densidad aparente de 1 y profundidad de 20 centímetros, o sea, un peso de capa arable de 2 millones de kilogramos. Hablaríamos de 0.46 miliequivalentes de calcio, 63 kilogramos de magnesio equivalente a esta concentración, 0.27 miliequivalentes, sulfato, hablamos de kilogramos de sulfato como 196 kilogramos, y partes por millón de azufre, 32.8. Para el caso de silicio, 123 kilogramos por hectárea. Para el caso de zinc, 10.2 kilogramos de zinc, y para el caso de boro, un aporte de 2.28 kilogramos de boro. Estas son algunas experiencias en el uso adecuado de enmiendas y fertienmiendas. Aquí tenemos un suelo del Cerrado brasileño, un suelo con la aplicación de enmiendas, un suelo corregido, y este cultivo sometido a una condición de estrés, 34 días sin lluvia. ¿Qué sucede? Resulta que las enmiendas, al generar esa corrección de acidez, al generar la precipitación del aluminio de cambio, nosotros promovemos, le damos eficiencia a la nutrición y promovemos el crecimiento y desarrollo radicular. Pues un cultivo que está bajo unas condiciones idóneas desde el punto de vista químico, pues va a aguantar mucho más esa condición de estrés. Miren esta diapositiva esta imagen tan interesante. Acá tenemos un cultivo de maíz sin la aplicación de yeso. Observen en la base del tallo deficiencias nutricionales de fósforo. Aquí ya aplicando una dosis moderada de yeso, como aumenta el volumen radicular, y observen con una dosis adecuada de yeso. Se neutraliza o se precipita totalmente el aluminio de cambio, ¿sí? Se corrigen las deficiencias nutricionales. Recordemos que de nada sirve el mejor plan de fertilización si yo tengo limitantes químicas en el suelo. Corregimos deficiencias nutricionales y potencializamos al máximo el crecimiento y desarrollo radicular. Esto se logra con el uso de yeso. Miren acá, esto es un manejo convencional, ¿sí? Una aplicación baja, digamos cercana a 2 toneladas de dolomita cruda, un carbonato doble de calcio y magnesio. Este es el crecimiento y desarrollo de un cultivo de maíz 30 días después de la siembra. Y acá tenemos el crecimiento y desarrollo dentro de la misma finca, pero con la aplicación de una fertienmienda especializada, mezclas dolomita calcinada, silicatos de magnesio, yeso agrícola, ¿sí? Buscando o apuntando a varios objetivos y generando no solo un efecto correctivo, sino también un efecto nutricional de manera notoria en el cultivo. Acá tenemos el ejemplo de una finca. Esto es una finca de excelentes manejos en Urabá, ¿sí? Es una finca en donde el dueño, el señor, el dueño de la finca hace sus manejos, sus manejos de coberturas vegetales, no aplica herbicidas, mantiene la microbiología del suelo, y de manera constante desde hace varios años viene aplicando enmiendas y principalmente el uso de yeso agrícola, promoviendo la formación viable de raíces, ¿sí? En profundidad de raíces de banano. O sea, es todo el cambio que nosotros podemos generar a nivel químico, pero recordemos, o sea, los suelos no son solo la parte química, son la parte química, la parte biológica y la parte física. Si yo tengo limitantes físicas, de nada me sirve tener buenas propiedades químicas y biológicas. Y lo mismo si yo tengo buenas propiedades químicas, pero tengo malas propiedades biológicas, pues de nada me va a servir. Si todo tiene que interactuar en sus tres propiedades. Y ya para terminar, se dice que la efectividad de las enmiendas y o fertienmiendas depende principalmente del equivalente químico y granulométrico en función de la reactividad y solubilidad del material. Una vez que el material pasa por malla 60 mesh, la eficiencia granulométrica de una enmienda es 100, y este no puede superar ese valor por más que se genere una molienda extremadamente fina.
El diseño de planes de mejoramiento químico de suelos mediante la aplicación de enmiendas debe ser específico según herramientas de diagnóstico y se deben buscar efectos correctivos y nutricionales, apuntándole a varios objetivos. Y el uso de fertienmiendas es la mejor alternativa para poder expresar el máximo potencial productivo en cultivos establecidos bajo condiciones tropicales ácidas. Muchas gracias. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, la pueden hacer sin ningún problema. Muchísimas, David. Tenemos muchas preguntas. Excelente tu presentación. Te agradezco porque de verdad que cumplió todos los objetivos y creo que cubriste todo lo que pretendíamos con esta charla. Entonces, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Unas 12, 15 preguntas. Te las voy a ir haciendo y tratar de contestarlas lo más rápido posible para que tratemos de evacuarlas rápidamente. Perfecto. No están en orden, pues fueron llegando muchas, entonces las voy a ir diciendo. La primera que tengo es: ¿las lluvias influyen en la efectividad de las enmiendas? Sí, claro. Digamos que las enmiendas están categorizadas como los materiales de menor solubilidad. Pero el agua, o digamos el clima, dentro de los factores de la productividad que están clima, el suelo, el material vegetal, digamos como su expresión genética a nivel de productividad y el manejo agronómico, el clima es la limitante más importante, es el 50% de la productividad agrícola. Yo puedo inclusive hasta generar la aplicación de un fertilizante. Si yo no tengo buenos niveles de precipitación, de nada me sirve aplicar inclusive un fertilizante de alta solubilidad. Es fundamental que yo tenga unos buenos niveles de humedad en mi suelo o unos buenos niveles de precipitación. ¿Sí? Ahí pues en la tabla que les mostré anteriormente pues se muestra que todas las enmiendas son susceptibles en su reactividad a que exista precipitación en los cultivos o en los sistemas de producción agrícola. Entonces está totalmente relacionado. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta es: de los 3 pilares que se presentaron, ¿hay alguno más relevante que los otros o son igualmente importantes? Bueno, digamos que cuando nosotros hablamos de carbonatos, de calcio y de magnesio, o sea, materiales de baja solubilidad, tanto equivalente químico como granulométrico son extremadamente importantes. Cuando hablamos de materiales con procesos industriales, o sea, materiales de alta solubilidad, como son óxidos, silicatos de calcio industriales, como es el termofosfato, como son sulfatos de calcio y de magnesio, digamos que el equivalente granulométrico ya pierde cierta importancia con respecto al equivalente químico, ¿sí? Porque ya es un material de alta solubilidad. Entonces, lo que yo les mencionaba anteriormente, digamos para el caso de yeso o de fosfoyeso, que son materiales 250 veces más solubles que una enmienda, inclusive yo estaría muy satisfecho trabajando que el 100% del material estuviera comprendido entre malla 40 máximo malla 60, porque es al ser un material tan altamente soluble, si tengo niveles de precipitación muy altas, pues voy a perder el efecto residual del material. Y los ciclos de enmienda por lo general se trabajan una vez al año, ¿sí? O en algunos casos 2 veces al año. Digamos, para estas enmiendas de alta reactividad, a mí me gusta trabajarlos 2 veces al año, pero ahí sí ya, digamos que un factor pierde más importancia para el caso del equivalente granulométrico con respecto al químico, para materiales de alta reactividad. Y fundamental, digamos que el factor más importante es la especificidad. O sea, a partir de herramientas de diagnóstico y con un buen bagaje técnico, generar un diseño adecuado de enmiendas. Digamos que ese sería el factor más importante. Perfecto. O sea, que fundamental por encima de la granulometría y la parte química es que la enmienda sea bien seleccionada. Bien seleccionada y específica. Bueno, aquí hay una pregunta: ¿cómo actúan los termofosfatos como enmiendas? A ver, el termofosfato, como lo mencioné anteriormente, es una mezcla de roca fosfórica, tiene dolomita, o sea, carbonato doble de calcio, magnesio y silicato de magnesio. El material se funde. Después de que se funde, se da un choque térmico en una piscina de decantación. Gran parte del calcio que tiene el material termina en formación como hidróxido de calcio. Lo mismo sucede para magnesio. Entonces, digamos que lo que genera corrección de pH o digamos de manera indirecta esa neutralización del aluminio de cambio es el hidróxido de calcio y de magnesio contenido en el termofosfato. Recordemos que se da el proceso de fundición y posterior a ello se da un choque térmico en una piscina de decantación, o sea, el material queda totalmente humedecido. Después se saca el material o se sustrae el material de la piscina de decantación, se le da un secado a nivel industrial y después de que se da el secado a nivel industrial, dentro del material queda principalmente hidróxido de calcio y hidróxido de magnesio como fuente calcio y magnesio. Entonces digamos que ese sería el efecto correctivo del termofosfato. O sea, que tiene un efecto doble, o sea, es fertilizante. Sí, claro. Inclusive el termofosfato es un material, digamos que, a ver, en los suelos de carácter ácido, los fertilizantes fosfóricos más eficientes a nivel hidrosoluble son el fosfato monoamónico, porque por su alta concentración, recordemos que la planta toma el fósforo es por un gradiente de concentración por difusión, entonces para nosotros darle eficiencia a los fertilizantes fosfóricos debemos buscar concentración.
¿sí? Entonces, fosfato monoamónico es un excelente material y él tiene principalmente ortofosfato primario, que es la molécula más efectiva para generar el contacto físico con la raíz. Después están superfosfatos triples y simples, que son también excelentes materiales. Fosfatos cálcicos y ácidos de fósforo, de fosfato, entonces son excelentes materiales. Y está termofosfato, que es un material citrosoluble. Recordemos que los suelos, en Colombia el 85% de los suelos son de carácter ácido. Entonces, al ser un material citrosoluble, la reactividad es extremadamente eficiente en un suelo de carácter ácido. O sea que es cumple un efecto nutricional aportando fósforo principalmente, calcio, magnesio, silicio y también genera un efecto correctivo al generar esos cambios de pH. Bueno, perfecto, David. Aquí hay otra pregunta. Para suelos salinos o salinozoicos, ¿cuál sería la recomendación de enmienda? A ver, en un suelo salino, salinozoico, la mejor enmienda es el sulfato de calcio, ¿sí? Recordemos que un suelo salinozoico tiene un pH comprendido entre 8 a 8.5, ¿sí? Esos son por lo general los pHs comprendidos para un suelo salinozoico. ¿Qué se hace? Digamos, si nos volvemos a la imagen de yeso, la reacción de yeso, el sulfato de calcio se disocia. En este caso, el problema es sodio, no es aluminio. Entonces, el calcio desplaza el sodio del complejo organomineral o de la fracción coloidal y sulfato me toma ese sodio y genera la precipitación. ¿Sí? Al generar la precipitación, entonces se promueve ya el lavado de ese sodio. ¿Qué sucede? Resulta que también hay otro material usado como enmienda en suelos salinosódicos, que es la flor de azufre o el azufre elemental. Este material se oxida, promueve la formación de sulfato. En el proceso también, en la reacción del material también se promueve la generación de ácido sulfúrico y es un material que genera acidez, ¿sí? Disminuye los niveles de pH de por sí, digamos, a nivel de acidez residual en comparación al aumento de pH que genera carbonato de calcio. Si lo comparamos a la inversa, digamos, yo con carbonato de calcio logro 100 unidades de equivalente químico para aumentar pH. Con 100 kilogramos o con 100 kilogramos de flor de azufre logro 320 unidades para generar acidez, ¿sí? O sea, el efecto contrario. Entonces, ¿qué se buscaría en un suelo salinozoico? Hacer una mezcla de yeso, dependiendo de los niveles de salinidad y la concentración de sodio que tenga en el suelo, hacer una mezcla de yeso con flor de azufre y siempre buscar materias orgánicas de origen vegetal, ¿sí? Que no tengan altos contenidos de sales. ¿Sí? Digamos que esa sería la enmienda para una condición de un suelo salinozoico. Perfecto, David, muchas gracias. Bueno, viene otra pregunta. ¿El fosfoyeso puede aportar todo el calcio a un cultivo? Sin ningún problema. Yo he tenido experiencias de por sí, pues, bueno, digamos, yo trabajo con Río Claro, pero pues también soy asesor a nivel nutricional de empresas de producción agrícola aquí bastante grandes en el país, como son Agrícolas Unidas, varios productores de arroz en Casanare, también varios productores de cítricos, también productores de banano en Urabá a nivel industrial. Y la única fuente que yo manejo a nivel de mi plan de fertilización es yeso o fosfoyeso. Yo no requiero de ninguna otra fuente de calcio. Inclusive tengo varios estudios que demuestran que la aplicación de yeso con el mismo, o sea, manejando, digamos, un valor económico mucho menor en comparación a fertilizantes de calcio altamente solubles, yo puedo lograr excelentes concentraciones de calcio tanto en hoja como en órgano de interés agronómico o en fruto. Entonces no tengo ningún problema. Inclusive los brasileños, desde hace ya varios años, su única fuente de calcio en sistemas de producción agrícola extensivos bajo condiciones edáficas es yeso o fosfoyeso. No hay ningún problema en que yeso o fosfoyeso sea la única fuente de calcio. Perfecto. Aquí hay una pregunta, aunque creo que con la charla lo vimos, pero una enmienda granulada sí es efectiva. Es efectiva siempre y cuando las materias primas de las cuales se granulen sean materias que vengan de procesos industriales o materias primas de alta solubilidad, como son los casos de algunos silicatos, como es el caso de yeso o fosfoyeso, como es el caso sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio no tiene ningún problema, ni siquiera debería categorizarse como enmienda porque es un fertilizante, ¿sí? Entonces digamos que ahí no tendríamos ningún problema. De por sí, nosotros tomamos esas materias primas en la molienda específica según las normas técnicas colombianas y molemos es a partir granulamos a partir de la molienda, ¿sí? O sea, ese es un gránulo que en contacto con el agua se disgrega de manera muy sencilla, de manera muy fácil, se disgrega de manera inmediata y libera las materias primas que componían eso en la presentación de polvo o de molienda fina según las normas técnicas colombianas. Entonces no hay ningún problema con enmiendas granuladas. Ahí se va a la efectividad de esa enmienda granulada. Perfecto. Aquí hay una pregunta que también creo que se respondió en la charla, pero la hicieron. ¿Una enmienda que tenga toda su molienda mayor a malla 60 es mejor? A ver, eso, digamos, ya lo habíamos hablado anteriormente, pero ¿qué sucede? Si yo tengo una enmienda de alta reactividad, ¿sí? Yo, digamos, a mí de pronto en muchos casos, buscando más efectos nutricionales a bajos costos, como son estas fuentes alternas de fertilización,
busco enmiendas con procesos industriales, ¿sí? Si yo voy a trabajar un fosfoyeso o voy a trabajar un sulfato de magnesio o una dolomita calcinada, que es un material de alta solubilidad, y todo el material me pasa a malla 60, el efecto nutricional, bueno, el efecto correctivo se me puede alargar dependiendo de la cantidad de enmienda que yo trabaje o la dosis de enmienda que yo trabaje, puedo llegar a máximo unos 8 meses. Pero el efecto nutricional, los elementos son muy dinámicos. Calcio es un elemento de baja movilidad en el suelo. Él tiene una alta capacidad de asociarse o de formar pares iónicos o enlaces covalentes con muchas moléculas de carga negativa. Él se fija fácilmente en el suelo, o sea, él tiene una capacidad de absorción muy fuerte con respecto al complejo organomineral o el complejo coloidal. Entonces, ¿qué sucede? El efecto nutricional se va a ver máximo 1 o 2 meses. ¿Sí? Si yo manejo una molienda todo el material por encima de malla 60, pues el efecto nutricional lo voy a perder, pero para estos materiales que tienen procesos industriales son materiales de alta reactividad. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, en suelos ácidos el SO4 se acumula en el suelo, el sulfato, se acumula en el suelo. No, digamos, a ver, ¿qué pasa con el sulfato? El sulfato tiene una buena dinámica en una condición de pH cercanos a la neutralidad o alcalinidad, porque es una molécula que está oxidada, ¿sí? Lo que genera acidez es el ácido sulfúrico. Sulfato es, digamos, yo aplico un sulfato de calcio, es una sal neutra, él no va a generar acidez, él no genera acidez en ningún momento, ¿sí? Eso de pronto pues es un tema que sí yo lo he escuchado de algunos técnicos que le tienen temor al yeso porque dicen que el yeso genera acidez. El yeso no genera ninguna acidez, el yeso es una sal neutra, ¿sí? Y en los suelos ácidos no es que se va a acumular sulfato, digamos que ya de pronto un sulfato en una condición de extrema reducción de pronto puede reaccionar en esa reducción y de pronto puede promover vamos, pues puede ser muy raro, pues se puede de pronto llegar a promover la formación de ácido sulfúrico, pero en una condición de extrema reducción, digamos que es lo que sucede, digamos, en suelos sulfatados ácidos, pero es que son suelos de zonas, por lo general son suelos orgánicos y de zonas lacustres, ¿sí? Y son suelos que están constantemente reducidos y la formación de esos suelos es por piritas o sulfuros de hierro, ¿sí? Entonces ahí sí se puede presentar ese problema, ahí sí se puede llegar a presentar ese, pero yeso no, yeso nunca va a generar acidez, yeso es una sal neutra. Y de por sí la gran mayoría de los suelos aquí en el país son muy deficientes en azufre y en los planes de fertilización y de enmiendas no se tiene en cuenta el azufre. Entonces es fundamental aportar ese azufre. La confusión que existe es con la flor de azufre, con el azufre elemental. Sí, esto ya es una reactividad totalmente diferente. Sí, flor de azufre sí genera acidez residual, porque ella en su proceso, en su reacción, tiende a generar ácido sulfúrico y ahí sí se genera la acidez residual. Perfecto. Ahí se genera acidez residual. Bueno, David, ¿existe alguna enmienda universal que sirva para todos los suelos? No existe ninguna enmienda universal. De por sí, cuando nosotros trabajamos los suelos desaturados de carácter ácido y tenemos relaciones iónicas desbalanceadas, ahí la relación iónica es extremadamente importante. O sea, la relación iónica que nosotros vamos a promover en ese suelo va a ser la relación que se vea a partir de esa enmienda, ¿sí? Entonces, ya cuando superamos los niveles críticos de calcio, de magnesio y de potasio, pues ya la relación iónica pasa a un segundo plano. Pero es fundamental tener en cuenta relaciones iónicas si vamos a hacer aportes de elementos menores. O sea, no, con una enmienda uno tiene que apuntarle a varios objetivos. O sea, si vamos a hacer una aplicación, que sea una aplicación bien hecha y apuntarle a varios objetivos de una vez. Entonces, no se puede hablar de enmiendas. Es como en fertilización. En fertilización nosotros, todos los cultivos tienen diferentes tasas de absorción, diferentes escalas fenológicas. Nosotros no podemos hablar de una fertilización balanceada hablando con un fertilizante genérico. Eso es totalmente erróneo. Ok. Bueno, ¿cada cuánto hay que hacer análisis de suelos? Digamos, para cultivos permanentes se puede prolongar hasta cada 2 años y para cultivos transitorios cada año. Perfecto, perfecto. ¿En qué valor de pH los carbonatos pierden eficiencia? Por encima de 5.5. Inclusive por encima de 5 ya la eficiencia de un carbonato es bastante limitada. Ok. Desde la enmienda, ¿qué aportes específicos de nutrientes se pueden hacer? Se puede hacer en su totalidad calcio, dependiendo de los materiales o las materias primas que trabajemos, ¿no? Se puede hacer calcio, magnesio, azufre, silicio, oro y zinc. Y fósforo también. Y fósforo también si trabajamos, digamos, un termofosfato o de pronto una mezcla con superfosfatos simples o superfosfatos triples, pero tiene que venir en una presentación de polvo o de cristales solubles para que la mezcla sea homogénea y no se presente segregación. Okay. Bueno, aquí hay una pregunta que también creo que se contestó en la charla, pero contestémosla. La recomendación general es que se haga una enmienda para cada finca. Lo que pasa es que también hay productos
que se pueden acomodar a una finca, no necesariamente tiene que ser mezclas para cada finca, a veces con un producto salimos. ¿O por qué opinas? Sí, bueno, digamos que eso dependerá también de la variabilidad espaciotemporal o de la variabilidad edáfica que nosotros tengamos a nivel de suelo o a nivel de una condición de montaña dentro de la misma finca, pues tenemos que tener claridad de que el suelo va a ser muy diferente en la zona del valle que en la zona de montaña. Entonces digamos que para ese caso pues serían dos enmiendas diferentes. Si nos vamos a una condición de llanos orientales y tenemos una información analítica veraz y pues bastante, digamos no generalizada sino específica de la finca, podemos de pronto trabajar con una enmienda para una área un poco mayor, pero de todas maneras siempre va a haber variabilidad a nivel de propiedades físicas, químicas y biológicas de suelo. Entonces, a veces es fundamental. Con las fertienmiendas, ¿hay que esperar un tiempo para la reacción o se pueden aplicar junto con los fertilizantes? Algunas. Digamos que la mayoría de fertienmiendas son sales básicas. Digamos, óxidos y silicatos de calcio y de magnesio, pues son sales básicas. Ahí sí existiría incompatibilidad con fertilizantes nitrogenados de origen amoniacal, tipo fosfato monoamónico, fosfatos diamónicos, sulfatos de amonio, nitratos de amonio y también con urea. ¿Por qué? Porque promueven aumentos de pH en la reacción, ¿sí? Entonces, al promover aumentos de pH en la reacción, se promueve la formación de amoníaco a partir de amonio. Entonces, digamos que existiría cierta incompatibilidad de algunos materiales con fertilizantes nitrogenados de origen amoniacal. Para el caso de sulfatos de calcio y de magnesio, no existiría incompatibilidad con este tipo de materiales nitrogenados de origen amoniacal. Ni tampoco con los silicatos. Un silicato de calcio sí, porque silicato de calcio es una sal básica y él genera cambios de pH. Un fertilizante nitrogenado de origen amoniacal en mezcla con un silicato de calcio puede promover la formación de amoníaco. Ok. Bueno, ¿el silicio tiene un valor más nutritivo o más correctivo de la acidez? A ver, el silicio, digamos, cuando yo trabajo un silicato de calcio de origen industrial, el silicato tiende a formar ácido ortosilícico bajo una condición de suelo o una condición de pH menor a 7.5, ¿sí? Tiende a formarse ácido ortosilícico. En esa formación de ácido ortosilícico se liberan bases, ¿sí? Digamos, el silicato toma hidrogeniones de la solución del suelo y libera bases, libera OHs y genera un cambio de pH, o sea, genera aumentos de pH. A medida que se va aumentando el pH cercano a 5.5 o mayor o igual a 5.5, se neutraliza total o parcialmente el aluminio de cambio. ¿Qué sucede a ese nivel de pH? ¿Sí? Digamos, el material no alcance a generar ese nivel de pH 5.5, pero sí hay otra vía de corrección y es que ese ácido ortosilícico se puede acomplejar directamente o formar enlaces covalentes con el aluminio, formando aluminosilicatos insolubles, y esos son mucho más estables bajo condiciones de acidez que la gipsita o el trihidróxido de aluminio. O sea, es más eficiente el efecto correctivo de un silicato de calcio con respecto a un carbonato de calcio de magnesio en términos de acidez de cambio o de aluminio intercambiado.